Bien amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a seguir con el tutorial de este proyecto. Vamos a tocar ahora el tema de la LCD, que es lo que estoy señalando en esta parte. Vamos a ver cómo funciona la LCD, qué es la LCD y cómo programar una LCD. Entonces vamos a ver la pantalla de cristal líquido LCD. Primero vamos a definir qué es una LCD. Como ya dijimos, es una pantalla de cristal líquido que consume mucho menos corriente que una pantalla o un visualizador de 7 segmentos, ¿sí? Las ventajas que tiene la LCD es que son alfanuméricas, podemos sacar caracteres especiales, podemos sacar números, podemos sacar texto y además podemos tener control en el brillo, en la luminosidad de la pantalla y es de fácil programación. Si nos damos cuenta, la LCD dispone de estos pines de aquí, que son 16, de los cuales el primer pin es el pin BSS de tierra, ¿sí? Entonces este tendríamos que conectar a la fuente, al menos de la fuente. Este de aquí es el pin positivo, en cambio a 5 voltios de la fuente. Este de aquí es el pin para regular el contraste de la pantalla de cristal líquido. Esos son los píxeles que van a aparecer aquí en la pantalla. Entonces, si yo varío el voltaje del contraste, estos píxeles van a aparecer más oscuros o más transparentes. Entonces, yo puedo poner un potenciómetro aquí en forma de partido de tensión entre positivo y negativo y coger el centro y mandar a la pata número 3. Ahora aquí tengo la pata número 4 llamada RS o el selector del registro, que sirve para seleccionar los pines que están acá, que son los de datos, si es que van a funcionar como pines de datos o de direcciones y dependiendo el estado lógico que se encuentre este pin va a ser controlado ya por la función de la LCD dentro del microcontrolador. El pin número 5, que es el pin que controla la lectura o la escritura, el pin RW, que este pin me va a permitir que el bus de datos que tenemos aquí de 8 bits esté en forma de lectura o de escritura. En este caso, este pin de aquí, nosotros podemos ponerle directamente a tierra con el fin de que solamente me sirva para escritura el bus de datos, porque yo no voy a leer datos de la LCD casi nunca se lee los datos de la LCD, es por eso que este pin se le conecta a tierra y no entra al microcontrolador. Este pin número 6 es el enable, la habilitación, que habilita el bus de datos o deshabilita la comunicación. El bus de datos de 8 bits que contiene los datos que van a ser conectados en paralelo al microcontrolador van a servir para transmitir la información desde el microcontrolador a la LCD. Aquí se puede notar que se pueden hacer dos tipos de conexiones. Una conexión que es una conexión a 8 bits o una conexión a 4 bits. Yo puedo conectar el bus de datos solamente a 4 bits, por ejemplo, cogiendo estos 4 bits de aquí, ¿sí? O si no, podría utilizar directamente todos los 8 bits de aquí, ¿sí? Depende cómo yo configure o cómo estén configuradas las funciones. En el caso de micro C, el bus de datos para la función es de 4 bits, o sea que yo solo necesito conectar el dato 4, dato 5, dato 6 y dato 7. La pata número 15, que es la pata de la luz del fondo, del backlight del LCD, en este caso en la imagen es verde, es la pata del LED del ánodo y la 16 es del cato. Entonces esto se suele colocar con una resistencia de 10 ohmios en una de las dos patas para alimentar o directo también, pero solo como prueba, no para diseñar en una placa, para evitar el sobrecalentamiento de la pantalla del LCD. Un programa en donde voy a crear una función. La función lo que va a hacer es optimizar el espacio en la memoria de programa, en la memoria de datos, que sería la RAM, en donde
vamos a comenzar a utilizar una de las librerías para la LCD. Entonces vamos a crear la función de configuración que siempre hemos estado ya creando y con su prototipo de funciones, ¿no es cierto? Entonces ya está listo. Entonces lo que voy a hacer yo es llamar desde el main a la función de configuración setup, ¿no? Listo. Entonces entro el programa al main y va a la función setup. En la función setup yo voy a configurar la LCD. Para eso me voy a ayudar del asistente que tiene micro C y voy a buscar la LCD. Entonces aquí yo tengo la librería de la LCD, en donde para programar basta con arrancar las conexiones, los alias de la LCD que dispone la librería. Entonces esto yo tengo que hacer antes del prototipo de funciones. Entonces aquí voy a ir describiendo cada pin lo que hace. Por ejemplo, esta línea de aquí lo que hace es renombrar el pin RB4 como LCD-RS. Esto para que tenga conocimiento la librería y pueda alimentar los datos. Eso va a ser cada línea de estas de aquí con diferentes pines del puerto. Y esto de aquí lo que va a hacer es asignar este alias al registro 3B, el bit 4, el bit 5 y así sucesivamente. Ahora, nosotros aquí depende cómo le conectemos a la pantalla en la simulación o en la vida real. Nosotros vamos a hacer la simulación de la LCD para que vean cómo funciona. Y lo que vamos a hacer es sacar el PIC 16F877A, que es con el que estamos programando, y vamos a sacar una LCD. La que vamos a ocupar aquí en Proteus es la LM016L. ¿Ya? Entonces sacamos el microcontrolador y conectamos una LCD, en donde yo voy aquí a ayudarme de estos conectores para poder hacer toda lo que es la conexión de la LCD. Entonces, como ya les había mencionado en la librería que trae micro C, la LCD conecta el bus de datos pero a 4 bits. Lo que significa es que primero van a mandar los bits menos significativos y luego los más significativos por estas 4 líneas, lo cual va a hacer que la velocidad a la que transmite los datos sea más lenta, pero sin embargo eso no nos interesa a nosotros porque no necesitamos rapidez al visualizar los datos y además es relativamente más lenta, o sea, no es que se va a hacer lentísimo, nosotros ni siquiera vamos a notar. Pero bueno, aquí tenemos los pines de alimentación y el control del contraste. No tenemos los pines del backlight, se enciende solito, en la vida real tenemos que conectar. Y aquí en la simulación, por el hecho de estar simulando, simplemente yo necesito conectar los pines que ustedes ven ahí, nada más. Ahora, yo por ejemplo voy a conectar el bus de datos en el puerto RB0. O hagamos una cosa, conectémoslo en el puerto D. Otra cosa más que no les he dicho aún es que el microcontrolador dispone de los puertos, tienen sus características y tienen sus funciones. Por lo general, para las pantallas de LCD se le conecta en el puerto D. Eso no quiere decir que no pueda conectar en otros puertos, sí puede, pero el puerto D es específico para conectar LCDs. El puerto C es específico para lo que son comunicaciones y el puerto B es específico para conectar pulsantes, teclados. Ahora aquí me falta en la LCD simplemente poner una tierra, ¿sí?, que alimente el registro read on write para el modo de escritura en la pantalla, nada más, y conectar la pata del reset externo a positivo para que arranque el microcontrolador. Y bien, entonces yo aquí para comenzar lo que tendría que hacer es configurar el registro
de datos que está ahora en el D0, si se dan cuenta, D1, D2 y D3 del dato 4, 5, 6 y 7. El RS está en el siguiente, en el D4, y el enable está en el D5. Entonces, de igual manera aquí tuviera que cambiar simplemente los nombres de los registros y listo. Ahora compilamos y está todo bien. En la ayuda de microC lo que tenemos que fijarnos es que en el programa principal lo que hay que hacer es inicializar la LCD. Entonces en la función de configuración Z yo voy a iniciar la LCD y voy a dar un retardo de 200 milisegundos para que arranque la LCD. Esto debería ser una costumbre poner. Ahora, si se dan cuenta, yo compilo y me va a dar un error, porque yo no tengo habilitada la librería de la LCD. Entonces yo tengo que venir acá y habilitar la librería de la LCD para que ese error ya no exista. Entonces ahí está habilitada la librería de la LCD. Después de la pausa es recomendable mandar el siguiente comando. El comando número 1. El comando 1 lo que hace es borrar la pantalla de la LCD. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo todos los comandos que yo puedo introducir. Por ejemplo, el que estoy haciendo es este de aquí, LCD Clear. ¿Ya? Yo puedo poner 1 o puedo poner así, LCD Clear, y me da lo mismo. Esta línea de aquí lo que hace es borrar. Hace dos cosas en realidad. Borra la pantalla y coloca el cursor en la primera línea. ¿Ya? ¿Qué es esto del cursor? La pantalla LCD tiene un cursor como aquí el editor de texto. Si se dan cuenta, es el cursor que sigue, que sabe en la posición en la que yo voy a escribir el texto. Entonces la LCD tiene un cursor así mismo que se ubica en las posiciones. Entonces ese cursor va a estar ubicado en la posición 1,1, ¿no? De la LCD. Entonces primera fila, primera columna, ¿ya? Entonces aquí simplemente para mandar a escribir en la LCD yo voy a usar el comando lcd_out, en donde el primer parámetro que ingreso es la fila, la columna y el texto que quiero ingresar. Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Le doy compilar. Y prácticamente eso sería todo. Cargo el programa en el microcontrolador y automáticamente debería salir ya el texto que he mandado. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a poner a 20 MHz, que es la velocidad. Vamos a darle play. Y efectivamente el texto aparece. Ahora, si se dan cuenta, si yo muevo aquí la posición 2, estoy diciendo que imprime la columna 2 en la fila 1, entonces va a salir en la segunda línea escrito el texto, ¿ya? Entonces aquí primero voy a comentar para que se acuerden. Aquí primero es fila y columna, ¿no? Fila, coma, columna, coma y string, ¿ya? String. El lcd_out saca strings. Por ejemplo, yo voy a escribir en la posición, este texto tiene 6 letras, por lo tanto yo voy a escribir en la posición 4 para que se imprima en el centro, y aparte voy a escribir un carácter. Por ejemplo, quiero escribir la letra A en la segunda línea, primera columna, quiero escribir la letra A. Entonces, yo puedo mandar el carácter así, entre comillas simple, la A, y se va a imprimir la A en la segunda columna. Aquí estoy introduciendo la fila, y la fila estoy poniéndole la 4, entonces no va a imprimir la fila 1, la columna número 4. Pues voy a imprimir el carácter A, ¿ya? Vamos a ver. Efectivamente se imprime el carácter A. Ahora, yo puedo también imprimir, ayudarme acá de la tabla ASCII y ver que el carácter A es la letra 60, es el número 65. Entonces yo también podría poner el número 65 aquí y se imprimiría el 65.
la letra A. ¿Ya? Ahora sí funciona. Ahora hay dos funciones más. Tenemos la LCD. Tenemos la LCD-char-cp, en donde esta me va a imprimir en la posición en la que se haya quedado el cursor. Asimismo, un carácter. Por ejemplo, quiero la letra B. Ya, entonces si yo le doy play, van a ver que primero se imprime el texto y luego la letra A y seguida la B en la posición en la que se quedó el cursor. Ahora el cursor en donde está, aquí se le ve claramente que está aquí y luego pasa a la posición, a la segunda línea en la posición número 3 y está parpadeando el cursor. Si yo no quiero ver ese cursor, yo puedo deshabilitarle también aquí con un comando LCD-cmd y el comando para deshabilitar el cursor, apagar el cursor. Ya, entonces, con este comando yo apago tranquilamente el cursor y no se va a visualizar más el cursor. Entonces compilamos y vamos a ver que al momento de darle play el cursor ya no aparece. Ya. También existe otra función más, el LCD-out-cp, que asimismo como el char imprime en la posición que se haya quedado el cursor, pero una cadena de texto. Por ejemplo, hola. Ya mando a imprimir en la posición que se quedó el cursor. Van a ver que se imprime aquí. El cursor se quedó en la posición 3 y imprime desde la 3 la cadena de texto. Ahora, si se dan cuenta, por cada línea de código que yo escriba de estas, ocupa ya el 6% de la memoria RAM del microcontrolador y yo casi no he ocupado muchas líneas, no he hecho mucho programa. Por ejemplo, voy a poner algunas frases. Por ejemplo, hola, 1, 2, 3, 4, ya, un sinnúmero de cosas. Entonces ustedes van a ver que aumenta una barbaridad la memoria RAM. Entonces a mí no me va a permitir imprimir muchas de estas. Y peor si tiene más texto. En medida que aumenta el texto, van a ver que aumenta más todavía la RAM. Entonces yo no voy a poder escribir mucho texto con esto de aquí. A otra cosa, este LCD es de 2x16, o sea que tiene dos filas, 16 columnas, y ese es el margen que yo puedo imprimir. Además, en la parte derecha, después de las 16 columnas, si yo sigo escribiendo, tengo 16 posiciones más invisibles de memoria RAM de la LCD, pero sí, entonces yo puedo escribir y ese texto se va a almacenar en las posiciones siguientes. Vamos a solucionar este problema de la memoria RAM haciendo lo siguiente. Voy a crear yo una función que se va a llamar LCD out. ¿Sí? La función LCD out va a ingresar como parámetro una constante tipo un signet como posición. Va a ingresar también una constante para este va a ser la fila que quiero imprimir. Esta de aquí va a ser la columna. Y este de aquí va a ser un vector. ¿Ya? Un puntero. El puntero ya vamos a ver la utilidad que le voy a dar. Bien. Ahora, voy a crear debajo del main esta función. ¿Sí? En donde el primer parámetro va a ser la fila, el segundo parámetro va a ser la columna y el tercer parámetro va a ser el texto. ¿Ya? Bien, tengo ahí ya mi función LCD out. Ahora, esta función de aquí lo que va a hacer es lo siguiente. Yo voy a introducir la fila, voy a introducir la columna y voy a introducir el texto tal como esta función de aquí. O sea, lo que voy a hacer es poner LCD out ingreso. Quiero que se imprime la fila 1, en la columna 1,
y quiero que se imprima el texto hola. Ya. Bien. Para hacer el reemplazo de todo esto. Y vamos a comparar la memoria que va a ocupar la memoria RAM del microcontrolador. Ahora, ¿por qué les hice constantes a estos de aquí? Si ustedes vieron los videos anteriores de cuando manejé puntero, yo había dicho que si yo no pongo constante, este valor de aquí, yo solo le pongo un signed, yo lo que estoy haciendo es almacenar esta variable en la memoria RAM y eso va a ocupar memoria RAM. Si yo le hago constante a esto de aquí, yo lo que estoy haciendo es guardar esta variable en la memoria ROM, en la memoria del programa. Y yo sé que tengo mucho más memoria ROM que RAM. Entonces, para evitar saturar la memoria RAM, yo voy a utilizar toda la memoria ROM. Entonces, lo más que pueda. Entonces, esto va a estar siendo... Este de aquí sí tiene que ser una variable. Ya vamos a ver por qué. Ya, esta sí puede ser constante. Esta de aquí va a ser una variable. Pero el texto también va a ser constante. Esta función que tiene micro C, el LCD-out, lo que hace es guardar este texto, pero en la memoria RAM. Por eso es que a mayor número de letras yo tengo más, consumo más espacio en la memoria RAM. En cambio, si yo guardo esto en la memoria ROM o flash, no se va a ocupar la RAM y vamos a ver la optimización. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a utilizar el puntero como un vector, ¿sí? Como un vector, en donde el string hola va a introducirse en una dirección de la memoria ROM por medio de este puntero. Entonces micro se va a asignar una dirección de memoria para este texto de aquí. Y esto se va a almacenar en la variable texto. Seguido de esto, yo lo que voy a hacer es imprimir con una función, con la misma función de micro C, con LCD chart, pero porque estos valores de aquí, cada letra se va a ir almacenando en una posición como si fuera un vector, pero con valor de carácter, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a imprimir en la posición de la fila, coma, de la columna, coma, y voy a imprimir el valor apuntado de texto, pero sumado en 1, ¿sí? Sumado en 1, ¿ya? Ahora, si yo doy compilar y mando a correr esto de aquí, solamente cojamos esta función que hice aquí, ya, solamente cojamos esta función. Yo lo que voy a hacer ahora es mandar el texto hola, pero se va a imprimir solamente la H en la posición 1,1 y dirán ¿por qué? Bien, ahí tenemos la H. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que estoy haciendo es mandar todo esta cadena de texto, pero supongamos que la cadena de texto es un solo valor, ¿ya? Entonces yo estoy ingresando un valor aquí. Este valor se va a almacenar en una dirección aleatoria de la memoria ROM, eso definida por el programa micro C, por el hecho de que estoy ingresando como puntero, ¿ya? Entonces la variable texto va a estar apuntando a esa dirección de memoria. Al momento que yo hago esto, yo le pongo 1,1, el 1 se guarda en fila, el 1 se guarda en columna, y esto viene acá. Entonces yo imprimo el carácter en la fila 1, columna 1, y el valor que tiene la primera posición, la posición número 0, que es con la dirección que se carga texto al inicio, y luego de enviar el dato yo hago un incremento. Por eso había dicho en videos anteriores que este más no era igual a tener más 1, sino directamente, sino primero hago la operación y luego sumo. Por eso es el
post incremento que se le conoce a esto. Entonces lo que yo tuviera que hacer es lo siguiente. Yo tuviera que generar un while en donde pregunte esto de aquí, ya, esto de aquí, y es suficiente para imprimir todo el texto. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí es que estoy diciendo que se repita esta función mientras el vector texto no contenga ningún valor en sus direcciones de memoria, ya que esto es un puntero, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, mando aquí este rato a correr, efectivamente va a recorrer todo el puntero. Y aquí viene y se imprimió la letra A. ¿Por qué? Porque está recorriendo cada posición, pero está imprimiendo en la misma posición de la fila y la columna toda la frase. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Un aumento en la columna, ¿sí? Un aumento en la columna, y con eso yo voy desplazándome una posición en la LCD y voy a obtener el texto completo impreso en la pantalla, ¿sí? Bien, esto es un poquito complicado si no se maneja bien punteros, pero les voy a dejar en todo caso esta función que es muy útil, ¿ya? Ahora, aquí en la LCD, en la nueva función que tengo, si se dan cuenta, yo compilo esto, yo tengo ocupado el 3% de la memoria RAM, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero imprimir en otra posición, quiero imprimir en la posición, en la fila 2, en la columna número 1, pero voy a imprimir el texto: hola, ¿cómo están? Ya, voy a compilar y van a ver que el código, el espacio en la memoria RAM no ha subido más del 3%. Voy a copiar estas líneas y voy a poner más veces como estaban antes con la función principal, y van a ver que el aumento en la memoria RAM sigue estando en el 3%, y la memoria room tampoco no ha aumentado mucho. Entonces está optimizado la función. Entonces yo tranquilamente puedo mandar a visualizar esto de aquí y se va a visualizar lo que yo he deseado, ¿ya? Entonces les voy a dejar como aporte igualmente la función que he creado con el puntero para que les funcione de esta manera.